Entonces, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Sabemos más o menos el concepto de lo que significa el análisis de Fourier. Comparamos un prisma, llega la luz visible, la luz blanca, si queremos llamarla así, al prisma, ingresa y esta pues nos permite cuando sale por ahí, se descompone en un espectro de colores, ¿cierto? Eso lo hemos visto. El análisis de Fourier es lo mismo, pero es lo mismo, pero trabajando con una señal. La señal llega a un bloque llamado transformada de Fourier y después de ese bloque nos sale un espectro de la señal que ha ingresado, ¿sí? Lo divide en diversas frecuencias, o quiere decir, lo separa las frecuencias, que es muy similar a lo que ocurre con las bandas, ¿sí? Yo tengo una banda, puedo cortarla, o sea, no me refiero, tengo una imagen y puedo cortar en bandas, ¿cierto? Lo mismo ocurre, pero ahora en el tema magnético, ¿no? O sea, en el tema electromagnético con señales, en este caso, ¿ok? Entonces, de esa manera es como tenemos que entender el análisis de Fourier, ¿ok? Bien. Algo más que me había olvidado comentarles, por ejemplo, es algo así funciona el análisis de Fourier. Yo tengo una oscilación temporal y obviamente gracias a esa oscilación temporal yo puedo agarrar y dividir las diferentes frecuencias de oscilación y al final en Fourier yo veo esto de acá, estos picos. Sí, veo la frecuencia, ¿ok? Más o menos esa es la idea del análisis de Fourier, ¿ok? Y para nosotros tiene una gran importancia a la hora de entender cómo se forman las imágenes de radar y cómo funcionan, en este caso, los satélites de radar. Muy bien, entonces es muy importante. Obviamente que hay mucha teoría matemática detrás de esto, muchos estudios que se han realizado. Disculpas. Muchos estudios que se han realizado y que obviamente tienen, hay libros enteros sobre el análisis de Fourier, eh, materias académicas enteras en algunos países, en algunos otros cursos de posgrado o de pregrado, que solamente se dedican a lo que es el análisis de Fourier, ¿sí? Entonces, es un tema bastante amplio que tiene muchas aplicaciones y en este caso estamos viendo cómo se aplican en las imágenes satelitales, más que todo, sobre todo las imágenes de radar, ¿no? En general, no necesariamente para satélites, sino para cualquier, una nave, un aeroplano que tenga un mapeador de radar, pues utiliza estas mismas teorías. Bien, ¿cómo nace la historia del radar? ¿De dónde viene esta historia del radar? Como les digo, siempre a mí me gusta hablar un poco de los antecedentes históricos y luego ir viendo poco a poco los temas, digamos, ¿no? Con relación al tema del radar. Bien, Rudolf Hertz, muy famoso en la historia del radar. Me van a disculpar si las diapositivas están en portugués, lo que pasa que era una clase en portugués que yo la di hace mucho tiempo. Así que mil disculpas si están en portugués, no me alcanzó tiempo para traducirlas, pero yo las voy a ir leyendo, ¿ya? Henry Rudolf Hertz, nacido entre 1857 hasta 1894, fue uno de los personajes más importantes para lo que sería el radar que hoy en día conocemos. Él comprobó la existencia de las ondas electromagnéticas a través de un experimento que él realizó en laboratorio, ¿sí? Gracias a ese experimento que él realizó en laboratorio, Hertz se convierte como uno de los principales aportadores de lo que viene a ser la teoría del radar. Algunos libros obviamente lo colocan como parte obviamente de los antecedentes históricos. Otro personaje, Marconi, Guglielmo Marconi, nacido entre 1864 y falleció en 1937, fue el inventor de la radio, la comunicación a larga distancia sin hilo, ¿sí? Entonces, Marconi dio este paso muy importante, que seguramente la comunicación sin usar cables comienza con él, ¿sí? Entonces, fue uno de los principales pilares y aportes para la historia del radar. Posterior a él, viene otro personaje llamado Christian Ulsmayer.
entre 1881, que él nació, y falleció en 1957, realizó el primer experimento con el concepto de radar. Y lo llamó a este experimento el telemoviloscope, ¿no? Era un experimento, obviamente, que él ha realizado aplicando los conceptos del radar. Esa fue la primera, bueno, en la historia, por lo menos el primer registro que se tiene de la utilización del radar en un experimento, en este caso, como lo hizo Ulsberg, ¿sí? Robert Watson Watt, 1899 a 1973. Es el inventor de lo que se conoce como el tema del radar pulsado, ¿sí? Él inicia el uso de las aplicaciones del radar en esa época, más o menos, fue el personaje consecuente de haber realizado este tipo de actividades. Y Carl Wiley, nacido en 1918, fallecido en 1985, se le considera como el inventor de lo que hoy conocemos como el radar de apertura sintética o el SAR, ¿sí? Aquí más o menos una descripción de sus teorías que él tenía, y bueno, todo eso se aplicó después en satélites, ¿sí? Entonces, acá es donde comienza una historia muy importante para las aplicaciones del radar. Y el hecho de usar estas mismas teorías o estos mismos conceptos desarrollados por estos autores en satélites, ¿ya? Y obviamente, gracias a los satélites y a naves espaciales, y no solamente a naves espaciales, incluso también podemos ponerlo en aeroplanos, pues tenemos imágenes de radar, ¿sí? Que pueden pasar nubes, pueden trabajar de día o de noche, sin importar aquello, ¿no? Pero estos señores fueron los precursores de todas esas, de todo lo que hoy conocemos con la parte del radar, ¿no? Obviamente hay más personajes conocidos, digamos, otros no muy conocidos, que también dieron su aporte a lo que es obviamente las aplicaciones del radar en percepción remota. No los voy a nombrar a todos porque si no, no terminaría jamás de explicar, sería un curso de historia en todo caso, ¿sí? Pero por lo menos ustedes ya saben quiénes son los causantes principales de toda esta evolución, digamos, en cuanto a la teoría del radar. Bien, ahí empieza todo, ¿sí? Más o menos para que ustedes tengan una noción de cómo comenzó la evolución, en este caso, de sensores tipo SAR o de apertura sintética de radar. Obviamente aquí tengo un timeline, ¿no? Una línea de tiempo de cómo obviamente fue evolucionando, ¿sí? Acá, por ejemplo, en 1976 apareció obviamente uno de los primeros satélites, un SEASAT llamado así, que fue el primero en llevar a bordo, en este caso, sensores de tipo SAR, ¿sí? Ahí pueden ver el SEASAT, entonces se considera como el primer satélite de radar en la historia. ¿Y en qué bandas trabajó? Ahí ustedes están viendo que él trabajó en la famosa banda L, ¿sí? Luego aparecieron entre 1980 y el 82 o 84. En ese periodo aparecen otros dos satélites, el CIR-A y el CIR-B. Luego de eso aparece el ERS-1, una línea de satélites también muy interesante que apareció después en la década de los 90, así como aparece el HERS-1 y el RadarSat-1, ¿sí? Obviamente que el RadarSat, nosotros tenemos que recordar que, bueno, al principio no era una constelación de satélites, ¿sí? Eran únicos satélites. Luego aparece la serie de satélites, el Envisat, que es otro satélite, a partir del año 2000, ¿sí? Los Sentinels, que comienzan a trabajar a partir del año 2000, entre el 2014, un poquito 2015 tal vez, pero más o menos en ese periodo de tiempo comienza a trabajar el Sentinel-1A y el 1B, que obviamente más o menos está entre el 2016, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan esta serie de satélites también europeos llamados Sentinel,
¿no? Los ALOS, que obviamente a partir del año 2006 aproximadamente comienzan a trabajar, y los argentinos pues tienen al SAOCOM, ¿sí? Que es otro satélite de radar de más o menos del año 2018 aproximadamente, ¿sí? El TerraSat X y el Tandem X, que también son una serie de satélites europeos, ¿no? Son satélites europeos para justamente hacer este tipo de trabajos con apertura sintética. Bueno, viene más o menos por el año 2007 y también por el año 2011. Y otro satélite también muy interesante que utiliza lo que son obviamente las imágenes de SAR o de apertura sintética por radar es el Cosmo SkyMet, ¿no? Muy conocido, que obviamente sus imágenes son de pago, ¿no? Por ejemplo, no sé si han liberado algunas imágenes, pero bueno, yo sabía que eran de pago todavía las de Cosmo SkyMet. Y están en el 2000, a partir del 2007 es que justamente se inició con esto, ¿no? Entonces, como ven ustedes en la actualidad, todavía hay varios satélites que son de radar. En el caso de los Sentinel, ustedes saben que ellos están disponibles para poder bajar, entonces pueden tener también en este caso imágenes de radar de algunos de sus sensores que ellos llevan a bordo, ¿sí? El ALOS 2, que también es otro satélite, que también yo sé que esas son de pago, lo mismo que el SAOCOM, ¿no? Bueno, eso ya como ustedes están viendo, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, se ha lanzado, en vez de lanzar un solo satélite para la línea RadarSat, se está lanzando una misión de constelación de RadarSat, ¿no? O sea, varios satélites que puedan tomar imágenes, en este caso, de tipo de radar. Bien, esas son algunas de las características que tenemos en cuanto a los satélites de radar, ¿sí? Que están actualmente funcionando y que están a bordo de satélites. Obviamente hay que verificar en cada uno de estos satélites qué sensores tiene y cuáles son esos sensores de radar para poder bajar, digamos, ¿no? Las imágenes correspondientes. Muy bien, entonces más o menos eso es para ustedes tener un enfoque claro de lo que es la tecnología actual de los radares. Muy bien, ok. Las bandas de frecuencias que son utilizadas con radar, ¿sí? Esto generalmente el nombre lo utilizan de una norma de la IEE, ¿no? Y se trabaja justamente en frecuencias como por ejemplo bandas que tienen HF canales, ¿no? Aquí hablamos de canales. HF, VHF, UHF, trabajamos en canales L, S, C, X, KU, KA, B, W, F, G y J. ¿Sí? Cada una tiene una frecuencia de trabajo y por tanto tiene una longitud de onda de trabajo. Como ahí lo pueden ver en la tabla ustedes, no lo voy a leer todo obviamente, pero ahí ya más o menos ustedes tienen como referencia cuáles son las frecuencias en las que trabajan estos canales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Viendo este gráfico, una mejor resolución de la velocidad radial, ¿sí? Para componentes pequeños electrónicos, significa una mayor, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo voy de aquí arriba para abajo, yo obtengo una mejor resolución de la velocidad radial, ¿sí? Y gracias a eso, yo tengo componentes más pequeños electrónicos que trabajen con radar. Y obviamente, el hecho de que yo venga de aquí arriba hacia abajo, eso significa también una mayor longitud de banda disponible, ¿sí? A eso se refiere más o menos, para interpretar, digamos, esta tabla sería así. Entonces, eso de la velocidad radial vamos a hablar también bastante importante porque obviamente esa velocidad radial tiene que ver con, en este caso, el tipo de sensor que se está utilizando, ¿ya? Acá obviamente ustedes pueden ver imágenes de tipo radar en diferentes bandas. Acá ustedes pueden ver el satélite ALOS, el Pulsar, ¿no? En banda L de 1.2 GHz. Aquí obviamente es una región llamada Delta de Okavango, en Botswana, África, ¿no? Acá se puede ver cómo se ha generado una imagen de radar, ¿ya? Sobre este lugar. Un sistema llamado Miranda 300 ha usado una banda J de 300 GHz aproximadamente,
ha usado obviamente la teoría de Fraunhofer, ¿no? Dentro de todo lo que es el sistema, digamos, de fabricación del sistema de mapeamiento por radar. Y acá pueden ver imágenes de personas echadas en el suelo, ¿sí? Se nota claramente cómo son estas personas que están echadas, ¿no? Gracias a este sistema Miranda que utiliza la banda J y trabaja en frecuencias de más o menos 300 Hz y aplica la teoría de Fraunhofer. ¿Okay? Acá un poco vamos a hablar de lo que son los fundamentos de radar, ¿sí? Fíjense en cómo funciona esto del tema del radar, ¿no? Radar viene justamente de unas palabras en inglés que significa Radio Detecting and Ranging, ¿no? Entonces, detección de radio y obviamente de ranging, ¿no? Es un sensor activo que opera en el intervalo de las microondas, ¿sí? Generalmente a eso se conoce como radar. El radar más sencillo que lo que hace es hacer, irradia una onda electromagnética de su antena para que luego se propague por el espacio. Una parte de esa energía irradiada es intersectada por un objetivo reflectivo e, y también es irradiada en varias direcciones, como lo muestro en ese dibujito que ustedes están viendo en esa simulación. ¿Sí? Yo tengo una antena, emito la onda electromagnética, fíjense, colisiona con el avión obviamente vuelve a reflejar lo que le ha llegado, y fíjense en acá abajo, llega, emite, y detecto el pulso, ¿sí? Es así más o menos cómo funciona la técnica de radar, ¿sí? Una pequeña porción de esa energía reflejada retorna hacia el radar, ¿ya? Entonces, la señal que retorna es amplificada, procesada y de esa manera la posición radial del objetivo es determinado. Así es como funciona el radar, ¿sí? Así es como trabaja en este caso este tipo de teorías, ¿sí? Entonces ahí ven ustedes, la señal sale de la antena, detecta el avión obviamente refleja y llega nuevamente a la antena y de esa manera yo sé la posición en la cual obviamente se encuentra en este caso mi objeto, ¿sí? De esa manera es como funciona esta teoría. Bien, hace rato habíamos hablado justamente de la teoría del radar pulsado, ¿sí? ¿A qué se refiere el radar pulsado? El radar pulsado se refiere justamente a la idea o a la técnica de emitir un pequeño pulso de energía y esperar por la señal de retrodispersión, ¿sí? Acá más o menos estas son las ecuaciones que se utilizan. A ver, aquí yo tengo una señal transmitida, ¿sí? La señal transmitida es obviamente función de esta ecuación, donde dice A, en este caso, multiplicado por en este caso, por una función rectangular, ¿no? Que relaciona obviamente el tiempo con relación a este otro tiempo que le vamos a llamar un tiempo de pulso, ¿sí? Y obviamente está multiplicado por un exponencial que el cual relaciona a la frecuencia y al tiempo, ¿sí? En pocas palabras, esta es la señal que yo transmito, ¿sí? ¿Y cuál es la señal que yo recibo? La señal que yo recibo es más o menos esta de acá. Fíjense en la diferencia de la señal. Obviamente acá hay un tiempo de retardo, si quieren llamarle, un tiempo después llamado tau, ¿sí? Pero que de la misma manera, obviamente me tiene que, en este caso, determinar cómo es esa señal de recibimiento después de un cierto tiempo. Acá es lo que nosotros llamamos la señal procesada, ¿sí? Acá nos está diciendo que nosotros tenemos que considerar un atraso en el tiempo, donde ese tau, ese tiempo,
es igual a 2 veces R sobre C. R es el range del objetivo, ¿sí? Y C es la velocidad de la luz. Entonces, el range del objetivo es igual a esa velocidad de la luz por el tiempo sobre 2. ¿Cómo encuentro la resolución? ¿Cuál es la resolución del ranging? La resolución del ranging para mí está definido como esta delta de R, donde es igual a C por, en este caso, el tiempo, eh, el tau, digamos, del radar pulsado o el tiempo pulsado sobre 2. Acá podemos ver en esta gráfica, si nosotros analizamos ya el procesado, fíjense, yo analizo la señal transmitida y la señal recibida, proceso con todas estas ecuaciones que tengo acá y tengo que obtener justamente esta curva, ¿sí? Y esta curva, esta señal que yo obtengo, fíjense, el pico más alto me indica más o menos a qué distancia está mi objetivo desde el radar, ¿sí? Entonces, analizando esta señal procesada, yo puedo saber más o menos que esta señal me dice que mi objetivo está más o menos a 20 metros de mi fuente de radar, ¿sí? A esa distancia se encuentra. Entonces, así es como funciona, por ejemplo, estos radares que detectan los aviones, ¿cierto? Funcionan de esta manera, o cualquier otro dispositivo. Muy bien. Entonces, a esto es lo que se llama el radar pulsado. Entonces, yo mando un pequeño pulso de energía y espero que esa señal retorne hasta la fuente de mi radar. Y de esa manera yo puedo detectar más o menos a qué distancia se encuentra, en este caso, mi objetivo, ¿no? Bastante interesante, ¿verdad? Bastante importante la aplicación de este tipo de técnicas, ¿sí? Bien. Hay otro parámetro, ¿sí? Que se llama justamente la señal chirp, ¿sí? Ahora, esta señal, así como se la conoce como el nombre de chirp, ¿ok? A ver, ¿cómo les puedo explicar exactamente lo que es chirp? Un chirp podría decirse que es una señal en el cual la frecuencia incrementa, ¿sí? O decrementa con el tiempo. A eso se refiere más que todo lo que es una señal chirp, ¿sí? Y no solamente se utilizan radares, por si acaso. Tiene su aplicación también en otro tipo de señales electromagnéticas, como los electroencefalogramas, por ejemplo, ¿no? Tiene aplicación bastante. Eh, pero gracias a esto, digamos, nosotros podemos entender claramente que en el caso de una señal chirp, podemos decir también que es una variación continua en la frecuencia de la señal, ¿sí? Nosotros podemos asumir, digamos, una variación lineal para el chirp. Aquí tengo una ecuación lineal, donde este alfa que está acá es dado por esta ecuación, ¿sí? Que es la diferencia de frecuencia sobre un tiempo de pulsado, si quieren llamarlo así, ¿sí? Entonces, la señal con variación lineal en frecuencia es representada por esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación que nosotros la representamos. Primeramente, obviamente que está en función de la función, en este caso de frecuencia, y en función del tiempo, ¿ya? Y esa obviamente sabemos que tiene esta forma, ¿sí? De una ecuación lineal. Entonces la reemplazamos acá, FI, alfa t más F0, distribuimos entre ambos, ahí tengo 2 pi alfa t al cuadrado, J por si acaso es un número complejo, ¿ya? Y obviamente ST, otra vez vuelve con este ADT, esta es la señal con la cual está yendo, y esta es su variación de esa señal, que tiene una forma, en este caso exponencial, pero dentro de esa exponencial hay una ecuación lineal, ¿no? Aproximadamente 2 pi F0T, ¿no? Así. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra señal. Y fíjense en el tiempo cómo va cambiando, ¿sí? Va variando, obviamente.
Bueno, la señal de Chern adiciona información. Y una de las informaciones más importantes es la resolución en range, ¿sí? Si nosotros dividimos el tiempo sobre el tiempo pulsado, obviamente obtenemos esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, obviamente, está relacionada justamente al hacer algunos cálculos, podemos obtener esta relación entre T sobre TP, ¿no? T, recuerden que es 2R sobre C. Entonces, reemplazando yo eso, obtengo la resolución en range y esa es dada por esta ecuación. Este es lo que nosotros llamamos como resolución de range, ¿sí? Fíjense, el tau, ese tiempo tau, está relacionado justamente entre 2 veces R sobre C, que es en realidad la diferencia entre la señal transmitida y recibida, ¿sí? Ese es más o menos el parámetro. Y acá, obviamente, este es el tiempo de pulsado, que más o menos va hasta acá, lo que es el transmitido, ¿cierto? Entonces, más o menos es la manera como nosotros tenemos que trabajar y tenemos que entender en este caso lo que es las imágenes de radar. Bien, ¿qué pasa cuando yo aplico la señal Chern en un radar pulsado? Pues pasa esto, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, hace rato en la ecuación anterior, cuando vimos simplemente, cuando no usamos la señal Chern, era así. Tengo una señal transmitida y tengo una señal recibida y tengo obviamente una señal procesada, ¿sí? Ahora, fíjense en acá, justamente, cuando yo aplico el Chern, ¿qué es lo que ha sucedido? La señal transmitida queda de esta forma y la señal recibida de esta forma y el procesado finalmente queda de esta forma. Ya no hay esas oscilaciones, ¿cierto? Ya no existen esas oscilaciones que a veces son perjudiciales para entender claramente lo que me está mandando la imagen de radar, ¿sí? Entonces, es una manera de mejorar, obviamente, la información que nosotros podemos obtener de en este caso, sistemas de radares, ¿sí? Acá más o menos también hay una comparación entre lo que son obviamente una onda cosenoidal y el famoso Chern, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos interpretar también de una manera interesante cómo son estas ecuaciones y estas funciones. Una comparación entre un pulso senoidal y una con Chern. Bien, aquí está. Ejemplo. Digamos que yo tengo mi objetivo acá a unos más o menos 20 metros. Pero ese mi objetivo se mueve y está después a 21 metros. Y luego se mueve y está a 25 metros. ¿Sí? ¿Cómo lo detecta? ¿Cómo detecta el pulso senoidal y el pulso con Chern? Fíjense en acá. Yo tengo aquí la señal transmitida por el radar. Esto es lo que me ha transmitido. Y tengo la señal recibida. ¿Sí? Fíjense en acá tengo, esta es la señal recibida. La señal procesada me genera esto. Esto es sin Chern, ¿cierto? Pues acá es bien difícil, ¿cierto? Distinguir dónde está el objeto. Exactamente. No sé si ustedes pueden percibir acá, pero es bien complicado determinar dónde está el objeto. Si yo aplico la señal Chern, fíjense lo que pasa. Aquí tengo la señal, obviamente, transmitida, aplicando Chern, y aquí la señal recibida, aplicando Chern. Después de hacer el procesado, fíjense lo que sale. Claramente me está diciendo en qué puntos está el objeto. 20 metros, 21 metros, 25 metros. Es más claro cuando yo aplico esta señal de Chern, ¿sí? A todo lo que es el procesamiento de las imágenes de radar. Muy bien. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia entre no aplicar esta señal de Chern a un pulso, digamos, en este caso, a un pulso senoidal que me puede generar un sistema de radar? Acá ustedes están viendo que en la parte senoidal yo no puedo distinguir, yo no puedo ver exactamente dónde está exactamente ese objeto. Pero cuando aplico esta señal Chern, ya me permite distinguir exactamente dónde se encuentra el objeto, ¿sí?
De esa manera es como funcionan estas teorías. Bueno, no sé si se entendió esta parte. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, así es como funcionan las técnicas de radar. ¿Ok? Y estas son algunas de las técnicas que se utilizan en radar. Otro concepto muy importante es lo que se conoce como el efecto Doppler. ¿Sí? El famoso desvío Doppler es la diferencia aparente entre la frecuencia que deja la fuente y la frecuencia que el observador recibe o percibe. El efecto Doppler es causado justamente por la velocidad relativa entre la fuente y el observador. Vamos a ver cómo funciona eso. Acá, por ejemplo, ustedes tienen una fuente estática, esto va a representar una fuente estática y esto va a representar una fuente que se mueve. Veamos cómo funciona. ¿Sí? Fíjense, acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Aquí la fuente estática está generando esto, pero acá ya mi fuente que se está moviendo está generando obviamente la frecuencia alrededor. Así, así, ¿ven? Esta fuente estática podría ser el ejemplo, por ejemplo, de una piedra que yo arrojo sobre un lago y hace que las ondas comienzan a crecer de manera circular al punto donde ha entrado, en este caso, la piedra. Y esta otra es donde obviamente tengo, digamos, un avión que se está moviendo y está generando, obviamente, estas frecuencias. ¿Sí? Más o menos es algo así. Muy bien. El efecto Doppler tiene ecuaciones que hay que considerarlas a la hora de hacer análisis de imágenes de radar. ¿Sí? Y estas son las ecuaciones que obviamente pueden ser causadas por diferentes situaciones. Una, por el movimiento del observador. Ustedes ven acá, esta es la frecuencia resultante, que es igual en este caso a la velocidad de la luz más menos la velocidad de la fuente sobre la velocidad de la luz por la frecuencia inicial de la fuente. ¿Sí? Esto es cuando hay movimiento de parte del observador. Cuando es el movimiento de la fuente, la ecuación es así. Esta es la frecuencia resultante, que es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz, menos más si se acerca o se aleja, por la velocidad, en este caso del sonido, por la frecuencia inicial. Acá el movimiento relativo del objetivo y el observador, ambos se mueven. ¿Sí? Ambos están en movimiento, tanto la fuente como el observador. Entonces aquí se aplica esta ecuación que está relacionada con la velocidad de la luz, la velocidad inicial y la velocidad obviamente del sonido, ¿no? Por la frecuencia inicial. Bien, vamos a considerar a continuación un objetivo que se aproxime de un radar con una velocidad relativa radial también vamos a considerar en este caso el desvío Doppler. ¿Sí? Entonces, considerando un objetivo que se aproxima de un radar con velocidad relativa radial, podemos obtener estas ecuaciones. ¿Sí? Ahora, de acá de esta ecuación, yo despejo, acomodo y obtengo esta ecuación, menos y más. Si divido, por ejemplo, entre C abajo y aquí también abajo divido entre C, ambos términos, puedo acomodarlos de esta manera. Una vez hecho eso, yo puedo seguir haciendo algunos cambios acá, ¿sí? Y seguramente me va a dar acá este término. Para C, en este caso, yo voy a hacer una aproximación, ¿no? Siempre y cuando, en este caso, sea C muchísimo mayor que la velocidad relativa, en este caso del radar, entonces yo puedo aplicar esta ecuación, donde dice 1 sobre 1 menos B de RC, que es esta parte de acá, ¿sí? Yo puedo aproximarla de esta manera, mediante aproximaciones, ¿sí? Entonces, yo aplico que esa fuente, en este caso, me genera esta ecuación. Y de acá, obviamente, tengo 1 más 2 veces B de R sobre C por F0, ¿no? Después de eso, obviamente encuentro que esa fuente tiene esta forma y finalmente distingo que esa fuente
en este caso, esa frecuencia, si queremos llamarle así, de radial, es igual a este término, más F0, ¿sí? Que es la frecuencia inicial. Por tanto, lo que nosotros conocemos como el desvío Doppler o la frecuencia Doppler es igual a 2 veces la velocidad, en este caso, radial, sobre la longitud de onda, ¿sí? De esa forma es como se trabaja considerando lo que es el efecto Doppler. Entonces, más o menos como un resumen de todo esto, podemos decir que el desvío Doppler es la diferencia aparente entre la frecuencia que deja la fuente y la frecuencia que el observador recibe o percibe, ¿sí? Y el efecto Doppler también podemos decir que es causado por la velocidad relativa entre la fuente y el observador, como acá lo podemos ver. En el caso, por ejemplo, de una piedra, una fuente estática, sería así su frecuencia. Y en el caso, obviamente, de un movimiento que no es fijo, en este caso, nos genera una frecuencia de este tipo. ¿Okay? Aquí entonces, para nosotros, ese desvío Doppler puede ser interpretado con esta ecuación, más menos 2 veces la velocidad radial sobre la longitud de onda. Positivo, cuando los objetos se están aproximando. Negativos, cuando los objetos se están distanciando. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como funciona lo que nosotros conocemos como efecto Doppler. Bastante, ¿cierto? Bastante matemática que entender, pero hay algunas cosas interesantes que podemos rescatar, ¿cierto? De cómo funcionan, obviamente, las imágenes de radar, ¿no? Y cómo trabajan. Entonces, ya con esto, con esta base, por lo menos ya ustedes tienen una noción clara de lo que es las imágenes de radar, ¿sí? Ya habíamos visto el efecto Doppler, ¿cierto? Pero ¿cómo funciona el efecto coseno? El efecto coseno, cuando un objetivo se mueve y tenemos una plataforma estática. Acá, por ejemplo, tengo un sensor de radar implantado, digamos, en una superficie. Ahí tengo la antena de radar y va detectando, obviamente, en su área de cobertura, él va detectando a este objeto, que puede ser un avión, ¿sí? Fíjense en acá, está volando y obviamente él va detectando su movimiento, ¿no? De acuerdo al ángulo que va barriendo, en este caso. Entonces, aquí nosotros tenemos en cuenta 3 velocidades, ¿sí? Que obviamente corresponden en este caso al objeto que se está moviendo. Uno es lo que se llama la velocidad absoluta, que es la velocidad con la que ustedes están viendo que es la flecha azul, ¿sí? El vector azul. El otro es la velocidad radial, que tiene que ver justamente con el vector rojo, ¿sí? Y finalmente tenemos la velocidad tangencial, que tiene que ver con el vectorcito verde, ¿sí? Es de esa manera como nosotros, obviamente, o el radar en este caso, interpreta cuando nosotros trabajamos con este efecto coseno, ¿sí? Theta para nosotros es el ángulo de azimut con el cual obviamente está el radar. En este ejemplo tenemos obviamente la orientación del objetivo, se encuentra con igual a 0 grados, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, más o menos ocurre esto cuando un objetivo se está moviendo y tenemos una plataforma estática. Aquí viene el concepto de lo que es la geometría de side-looking, ¿sí? Esta geometría para nosotros nos ayuda justamente a entender cómo estos satélites o cómo estos objetos captan las imágenes de radar, ¿sí? Ustedes acá, por ejemplo, yo tengo una velocidad con la cual se está moviendo el satélite en una dirección azimutal o de azimut, ¿no? Y obviamente esta se encuentra en el punto máximo que sería el nadir, digamos, ¿no? O digamos en el punto contrario del nadir. En este caso, para que ustedes tengan en cuenta que es el nadir, acá tienen aquí, por ejemplo, el cenit, ¿no? Que es el punto más alto encima mío, y el nadir, que sería el punto hacia el otro lado, ¿sí? En este caso, este es el nadir con relación, en este caso, al satélite, ¿sí? Este es mi punto nadir. Este es el horizonte verdadero,
y el horizonte astronómico. Acá hay una línea, fíjense en esta línea azul. Esta es la dirección radial del mapeamiento y este es el ancho del swatch, de la franja de detección. Este es el footprint o la huella de la antena. Toda esta área que está marcada acá es lo que se conoce como huella de la antena. Este es obviamente el range alejado y el range cercano, que forman justamente a ambos, interaccionan y forman el ancho del swatch, ¿sí? De la franja de detección. Esta línea que está en el centro más o menos del ancho del swatch en la dirección radial es lo que se conoce como slant range, ¿sí? Ese es un término muy importante para que nosotros podamos entender cómo es que funciona la captura de las imágenes de radar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que los sistemas de radar o de apertura sintética necesitan tener una geometría de side-on looking? ¿Por qué necesitan esto? A ver, vamos a entender. Primeramente, entender que la función básica de un radar es medir el tiempo, ¿sí? Esa es la función que tiene un radar, es medir el tiempo. Considerando un escenario, además, disculpen, considera un escenario donde el área mapeada o imageada, digamos, si quieren llamarla así, es plana, ¿sí? Si un radar transmite ese pulso directamente en la dirección del nadir, como estábamos viendo la imagen de hace rato, en una superficie plana, la distancia de todos los objetivos en esa superficie con relación a la antena del radar sería casi idéntica. ¿Okay? Al adoptar una geometría side-looking y transmitir los pulsos de forma oblicua, como lo estaba en el dibujo anterior, el sistema es capaz de distinguir los objetivos por la detección de atraso del tiempo, el famoso tau que estábamos viendo. Pero este tau va a ser diferente para cada uno de los objetivos. ¿Ok? Entonces, es por eso que necesitamos nosotros adoptar lo que nosotros llamamos de geometría side-looking. Vamos a ver un ejemplo. Y esto obviamente después lo vamos a hacer en el MATLAB. Supongamos que esta es nuestra plataforma, ¿sí? O nuestro sensor, disculpe. Nuestro sensor obviamente tiene estas características, ¿sí? Tiene estas geometrías, H, en este caso la altura a la cual se encuentra, dice 10 kilómetros, ¿ya? Tiene la distancia, en este caso A, que sería en este caso la distancia del sensor, en este caso, 1.8 metros, ¿sí? Tenemos lambda, que va a ser igual a 3.1 centímetros, lo que es trabajando en la banda X, ¿no? Y bueno, en base a estos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y también tenemos esta distancia D en el plano YZ, que sería esta distancia D, que le estamos poniendo como 0,18 metros, ¿no? Desde el nadir, fíjense, y este es el ángulo que tiene que mirar, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es determinar cuánto vale este ángulo desde el plano XZ y cuánto vale este ángulo desde el plano YZ, ¿sí? Para el mismo en esta antena de apertura, ¿no? Que nosotros vamos a estudiar. Entonces acá nosotros podemos ver justamente por una aproximación que el ángulo, este ángulo, SIP, ¿no? Así como se pronuncia, es aproximadamente lambda sobre D. Lambda obviamente es la frecuencia, ¿no? La longitud de onda, en este caso, disculpen, de una determinada frecuencia.
Y este D es esa distancia la cual tenemos que analizar para encontrar, en este caso, el ángulo de apertura, ¿sí? De ese haz que genera la antena. Ahora, acá nosotros tenemos, obviamente, vamos a distinguirlos, cuando trabajamos con el plano XZ, vamos a llamarle, obviamente, el ángulo de A. Y aquí aproximadamente es lambda sobre dA. Entonces, lambda, que me habían dado como dato de problema, era 31 centímetros, 3,1 centímetros, lo tenemos que llevar a metros. Entonces, en este caso sale 0,031 metros sobre 1,8 metros, en este caso, esta distancia de acá que tenemos del detector. ¿Sí? 1,8. Entonces, de aquí, haciendo este cálculo, me sale 0,01722, ¿cierto? Y esto me genera, obviamente, un ángulo de SIP de A, en este caso, de 0,987 grados, lo que sería el ángulo de apertura en este caso, del haz de la antena, ¿no? Considerando este plano. Ahora, este era el plano, el X es el azimut, ¿ok? Ahora, si consideramos en el plano YZ, donde Y va a ser el range, ¿sí? Ahí obtenemos justamente el SIP, en este caso, de este ángulo de acá, este ángulo de apertura del sensor. Sabemos que él trabaja en la banda X, por tanto la longitud de onda de la banda X es 3,1 centímetros. Por eso, otra vez llevamos a metros y sale 0,031 metros. Sobre, en este caso, la distancia E, en este caso es 0,18 acá. Y haciendo esta diferencia sacamos el cálculo y más o menos nos sale que el ángulo de este haz de observación de detección sobre el range es de más o menos 9,87 grados. ¿Sí? Esta es una primera parte del ejemplo. Ahora vamos con la geometría del side looking, ¿sí? En el plano YZ. Esta es más o menos todas las variables que nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el ángulo, en este caso, del haz, ¿no? Con relación justamente al plano YZ. Tenemos que definir algunos ángulos acá, que vamos a definirlos. Fíjense, estos obviamente entre el medio, entre la mitad del haz, no sé si recuerdan acá, este era el famoso slant range, ¿no? Esta línea, que está más o menos al centro. Entonces, acá tenemos que encontrar, hay un ángulo justamente hasta esa línea, ¿sí? Y acá están obviamente todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Acá obviamente voy a hacer unos cambios a algunos datos, por ejemplo, a alfa le voy a aumentar que va a ser 15 grados, aquí el diámetro de A ya sabemos que es 1,8 metros y el diámetro de 0,18 metros y obviamente la altura a la cual se encuentra mi sensor es de 10 kilómetros, ¿sí? Seguimos trabajando en la banda X. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de esta geometría de nuestro sensor con relación al nadir, nosotros podemos obtener estas ecuaciones de toda esta geometría que nosotros estamos viendo. Aquí hay un montón de ángulos, ¿cierto? Y aquí obviamente hay distancias sobre lo que es el eje Y, que es el range, ¿no? En el range, obviamente, nosotros vamos a obtener todas estas ecuaciones matemáticas deducidas de este gráfico de acá. Les invito a que ustedes lo puedan deducir, ¿sí? Para que obviamente les quede claro, ¿no? Es bien sencillo, sinceramente, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente este angulito de acá, que tiene, por ejemplo, alfa de F, es simplemente este ángulo alfa más esta pequeña porción. Pero esta pequeña porción es el ángulo phi de E sobre 2, porque es la mitad de aquí, ¿no? Entonces lo tenemos de esta forma, ¿sí? Y esa obviamente se relaciona con el lambda sobre DE, ¿no? Que era la definición anterior que teníamos acá, ¿no? Esta definición de acá. Entonces, de ahí viene la deducción de esta ecuación, de este ángulo de acá, que es desde el ángulo de este nadir, hasta completar todo lo que es la cobertura, digamos, del ángulo final del haz que está observando, digamos. Lo mismo para el alfa de n, ¿no? Es idéntico, es geométrico también. Y finalmente, acá, obviamente, el range sobre
la tierra o sobre el suelo es igual, en este caso, a en este caso, el range completo, desde el nadir hasta completar el as, ¿no? Menos el range, en este caso, de inicio del as de detección, ¿no? Estas son ecuaciones geométricas, obviamente, ¿no? Que ustedes lo pueden deducir tranquilamente. Y aquí, obviamente, cada una de estas está en función también de la altura de detección y del tangente del ángulo que lo forma. Por eso era importante saber ese ángulo. Bueno, hecho eso, si nosotros usamos, obviamente, alfa de n, nosotros tranquilamente vamos a obtener lo siguiente, ¿sí? Alfa de n, por ejemplo, aquí me dice que es igual a alfa, ¿sí? Que estamos diciendo que va a ser 15 grados en este caso. 15 grados menos, en este caso, tenemos acá lambda, ¿sí? Sobre 2 veces de e, ¿ok? Entonces acá hacemos unos cambios, unos cálculos y justamente encontramos estas ecuaciones, ¿no? Reemplazamos los datos y obviamente nos tiene que dar estos valores aproximados. Más o menos, al final de hacer todo el cálculo que nosotros necesitamos, nos da un valor aproximado de 1,85, ¿sí? Kilómetros, que va a ser esta distancia, la distancia de lo que nosotros llamamos la franja de detección, de 1,85 kilómetros, ¿ya? Entonces, ese es más o menos lo que nosotros estamos analizando y teniendo. Bueno, eso es en un plano, eso es en el plano YZ, pero ¿qué pasa en el plano XZ? Con los mismos datos que tenemos, obviamente también hacemos un análisis de esta parte, ¿no? Nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es esta distancia sobre tierra, sobre el suelo, ocasionada justamente de la observación plano XZ, ¿sí? Entonces aquí obviamente también aplicamos la matemática, las ecuaciones, y acá también encontramos, digamos, relaciones matemáticas que nos ayudan justamente a determinar esos, ¿no? Esos valores. El RN, obviamente, aquí es la altura, que está en kilómetros, por eso 10 por 10 a la 3 en metros, sobre coseno de alfa n. Pero alfa n ya hemos calculado hace rato, ¿cierto? Ya hemos calculado acá que era 10,065. Entonces acá me sale 10,569 kilómetros. Y acá RF, que también está en función de la altura, que aquí es 10 por 10 a la 3, que estamos hablando de 10 kilómetros en la cual se encuentra el sensor, sobre coseno de alfa F. Alfa F habíamos calculado que era 19,93.5. ¿Ya? Bien. Ahí ustedes pueden ver que acá obviamente hay una variación entre el RF y el RN, ¿cierto? Que es obviamente las distancias de range. Pero eso me sirve, el RN y el RF, para multiplicarlos por el ángulo de A, en este caso el psi de A, este ángulo de abertura que tenemos aquí, ¿no? Y para eso encontramos, obviamente, la distancia, en este caso, sobre el suelo para el DN y el DF, ¿sí? Que en realidad es esto. ¿Se acuerdan que la pisada o la huella de la antena no es un rectángulo perfecto, ¿cierto? Entonces, eso es por causa de esto, ¿cierto? A ver, acá había un dibujo, acá. Esta es más o menos la huella. ¿Sí? Como ven, no es un rectángulo. Es algo que geométricamente parece un trapezoide, ¿no? Entonces, ahí estamos determinando esas distancias del trapezoide. Entonces, acá. De esta manera nos salen estos valores. Está más o menos esta distancia de acá, es 0,1749 kilómetros, y esta distancia de acá es 0,1832 kilómetros. Más o menos es eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la resolución range con un delta R igual a C sobre 2 por B. Y una resolución en azimut, que llamamos un delta de azimut, que tiene que ver con ese ángulo, en este caso, ese campo de visión en el plano XZ. ¿Cuál era el plano? El XZ, ¿sí? Multiplicado por el range. Y ahí obviamente me sale esta ecuación de acá. Bien.
Un radar de apertura real, su resolución en range varía, de acuerdo digamos en este caso, a la frecuencia en la cual estoy trabajando. Fíjense en acá, yo tengo el objetivo, el SLAM range es más o menos de 10 kilómetros, 10,35 kilómetros aproximadamente, y acá obviamente me muestra la imagen, ¿no? ¿Cuál es más o menos la pisada, digamos, si quieren llamarle de ese range, esto de acá? ¿Sí? Acá estamos viendo más o menos cuál es esa pisada. Y acá, bueno, cuando aumentamos la frecuencia a 100 MHz, pues obtenemos una pisada más angosta, ¿sí? En azimut. Y ahí están obviamente los deltas R, las resoluciones del range, ¿no? Este es de 14,98 metros y este que es más delgadito es de 1,49 metros. Muy bien, eso es. Hagamos. Ahora vamos al MATLAB. Vamos a trabajar en MATLAB y hagamos, en este caso, el ejemplo y encontremos la solución a este problema. Muy bien. Ok. Bien, para hacer el MATLAB vamos a, primeramente les pido por favor a todos iniciar con el MATLAB, mientras todos están iniciando el programa. Entonces, les doy un par de minutos para que vaya abriendo el software porque es un poco pesado. Entonces, den un clic en el MATLAB, por favor, y vamos a empezar entonces a hacer este problema. Ah, algo más. Antes de que hagan eso, por favor, no se olviden de esta última diapositiva. A ver, vamos a intentar ver esto. Fíjense, ahora la resolución azimutal, ¿cómo queda? Cuando yo tengo estos parámetros de acá, fíjense cómo puedo hacer variar la resolución azimutal. Aquí está con 178,92 y acá está con 32,09. Fíjense cómo es la pisada, ¿sí? De detección, es más angosta, ¿no? Entonces, esto más vamos a verlo en el software de MATLAB, ¿ok? Muy bien. Ya, perfecto. Lo voy a agrandar un poco más para que ustedes vean lo que he hecho y lo que obviamente debería hacerse, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es describir, en este caso, si se quiere llamar, esta parte de geometría, ¿no? Pero antes de eso vamos a escribir los parámetros, ¿ya? Entonces, acá ustedes están viendo los parámetros, ¿ya? Yo ya lo he probado y me ha funcionado aparentemente. Entonces, en esta parte es una parte de comentarios. Para los que no saben usar MATLAB, es su primera vez usando MATLAB, en esta parte se colocan unos símbolos de porcentaje para indicar que es un comentario. Comentario ustedes pueden poner lo que ustedes quieran para recordarse el programa, cómo se está diseñando, qué condiciones se están colocando en cuenta, todo eso, ¿no? Por eso yo coloco porcentajes, ¿ya? Cuando no lo coloco en porcentaje, eso se vuelve como una línea de comando para la programación, lo cual obviamente puede generar problemas a la hora de compilar el programa y salir errores. Los comentarios simplemente nos ayudan a nosotros para poder entender qué está haciendo el programa y tener obviamente, porque a veces hay gente que programa, hace la programación y no anota nada. Cuando después de cierto tiempo ve este algoritmo, de aquí a un buen tiempo, no se acuerda exactamente para qué era esa línea de comando. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno tener una buena organización. En este caso yo le coloco esto y se fijan que ha cambiado el contorno, la franja, tiene una coloración diferente. Y esa coloración diferente es porque obviamente me está indicando que es un comentario y solamente lo que está en blanco va a entrar como lo que está, digamos, contorneado con un color blanco, pues es lo que nosotros vamos a utilizar en este caso para identificar los comandos, ¿ya? Entonces empecemos, ¿sí? Entonces, el primer archivo que quiero que creen es, se van a abrir un nuevo archivo .m, ¿ya? Ese archivo .m van a ir a esta parte de acá, donde dice Home, ¿sí? Y van a cliquear acá, donde dice New Script, ¿sí? Una vez que cliquen en New Script, les va a aparecer una pantalla en blanco, así como esto de acá, ¿ya? En esa pantalla en blanco, ahora vamos a comenzar a escribir. Entonces, yo aquí ya escribí, obviamente, ¿no? Para la geometría, esta es geometría.
maestría de Side Looking. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer a continuación, me voy a hacer primero los parámetros, ¿sí? Estos es parámetros del radar de apertura simple, o de apertura real, disculpe, ¿sí? Acá voy a escribir los parámetros del medio. ¿A qué me refiero con el medio? ¿Cuál es el medio donde se están propagando estas ondas electromagnéticas? En este caso vamos a usar como medio la velocidad de la luz, ¿sí? Y eso habíamos visto al inicio de la clase de hoy, justamente cuánto valía la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces era este valor, que era en función de la permitividad magnética, ¿sí? Y de la emitividad, ¿ok? Entonces tenía más o menos este valor esto está obviamente en metros por segundos, ¿no? Entonces nos anotamos este valorcito de acá, que es 299.792.458 metros sobre segundos, ¿sí? Eso es más o menos la velocidad de la luz aproximadamente. Recuerden que es 3 por 10 a la 8, ¿no? Listo, eso es por un lado. Entonces, ahí ya lo tenemos. Nos ponemos, fíjense que he puesto acá parámetros del medio y he puesto dos comentarios, significa que, o dos porcentajes, lo que significa que es un comentario, ¿sí? Y abajo coloco la variable CO, significa velocidad, en este caso de la luz. Así le estoy llamando CO para no confundir con ninguna otra variable. Y eso es obviamente la velocidad de la luz, y le coloco este valor, y le coloco punto y coma. Ojo con eso, punto y coma para que no me aparezca cada rato ese número cuando yo haga correr el programa. Una vez hecho eso, nosotros colocamos los parámetros de la plataforma, ¿sí? En este caso, la plataforma donde está el sensor tiene una altura, ¿sí? Como habíamos visto en el gráfico anterior, ¿sí? En el caso de la altura de la plataforma, nosotros le estamos poniendo en metros. Era 10 kilómetros, ¿cierto? A la cual se encontraba la plataforma. Entonces, ahí le estamos poniendo 10 por e a la 3, lo que significa 10 elevado a la 3 en unidades de metro, ¿ya? Fíjense que a los costados yo estoy poniendo porcentaje para decir qué es exactamente este valor, ¿sí? Cuando lo coloco en comentario o en porcentaje, ahí obviamente esto no entra a ser utilizado en la línea de comando, ¿ok? Después de eso, yo ya hablo del sensor. Ya hemos hablado de la plataforma, hemos hablado del medio donde va a trabajar, y ahora hablamos del sensor, ¿sí? Parámetros del sensor. Lo primero que tengo que considerar en los parámetros del sensor es lo que se llama el tamaño de la antena del radar. ¿Sí? Tengo el tamaño de la antena del radar. Esa distancia de A, que era el ancho, ¿no ves? Y esa distancia de E, que era el alto, ¿sí? Habíamos definido que era 1.8 metros, que vamos a llamar es la longitud efectiva, o la distancia efectiva de la antena, ¿sí? Generalmente este es el doble de la resolución en azimut, ¿ya? Por lo general tiene ese comportamiento, ¿sí? Siempre va a ser el doble. EE es igual a 0.18, ¿sí? Ese es el alto, ¿no? De la antena. ¿Sí? El famoso range, ¿sí? De la antena. Aquí lo voy a poner. Bien. Ahora ya no sé cómo voy a bajar por acá. Un poquito ahí. Me adapto, pero bueno. Ya. Ahora, una vez hecho eso, de ahí, quiero mostrarles un poco para que se ubiquen dónde estamos. Ahí. ¿Sí? Ya hemos definido el tamaño de la antena del radar. 1.8, que es la distancia efectiva de la antena, lo que era obviamente en el XZ, ¿no? O en el XY, si no me equivoco. Y el otro, el D, de acuerdo al gráfico de lo que obviamente tenemos la presentación, que es 0.18.
Definido esto, ahora vamos con parámetros de electrónicos del radar. ¿Ya? Parámetros electrónicos del radar. Primero es la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Estamos trabajando en la banda X. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que determinar cuánta es la frecuencia que tiene nuestra portadora. ¿Sí? Es la banda X. Luego tenemos que sacar la longitud de onda en la cual está trabajando. ¿Sí? El ancho de banda, la frecuencia de la muestra, o de muestreo si quieren llamarle así, y el periodo de muestreo, cada cuánto él va a hacer un muestreo. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la frecuencia de la portadora, le vamos a llamar FP, ¿sí? A esa variable, y esto es igual a 9,67 por E a la 9. Eso es viendo obviamente la tabla que nosotros teníamos hace rato, ¿cierto? Entonces eso, de ahí van a sacar ese valor, 9,67 por 10 por E a la 9. Luego, la longitud de onda es el lambda, y el lambda es igual a la velocidad de luz sobre la frecuencia, ¿se acuerdan? Esa era la ecuación básica, ¿cierto? De la teoría electromagnética. Y ahí ustedes están viendo justamente que acá yo estoy dividiendo el CO, que es la velocidad de la luz, sobre, en este caso, la frecuencia de la portadora, lo cual me daría la longitud de onda. Luego de eso, el ancho de banda yo voy a asumir que es 10 a la 6, ¿sí? Ese va a ser mi ancho de banda en Hertz. Luego tengo la frecuencia de muestreo, que la frecuencia de muestreo no es más que el doble del ancho de banda, ¿sí? Y el periodo de muestreo no es más que 1 sobre la frecuencia de muestreo, ¿ok? Ese va a ser mi periodo de muestreo. Listo, una vez hecho definido esos parámetros, ahora yo voy a ir por la geometría, ¿sí? Me coloco un comentario llamado geometría y aquí defino los ángulos que habíamos visto, ¿cierto? En este caso, el ángulo de incidencia, la apertura de la antena en azimut y la apertura de la imagen en elevación, lo que es el slant range, ¿cierto? ¿Se acuerdan esa línea que salía en el medio, ¿no? Es desde el radar hasta la superficie de la pisada, de la huella, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a poner acá. Entonces, de esa geometría, si ustedes vuelven al slide que teníamos hace rato del PowerPoint, obviamente acá, obviamente, vamos a obtener el ángulo en este caso, ¿sí? El alfa. El alfa, en este caso, vamos a obtenerlo de esta manera. Después vamos a obtener, le vamos a llamar apertura de la antena de azimut, le vamos a colocar como ABA, como una notación, y esto va a ser igual a lambda sobre DA, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos encontrado? Ese ángulo sigma, ¿no ves? Ese ángulo sig, es, ¿no? Ese ángulo sig, entonces calculamos acá. En elevación igual, digamos, dividimos ese lambda sobre D, lo que era esa aproximación. Listo. Ya tenemos entonces estos parámetros definidos, ¿ok? Y ahora voy a bajar un poquito para que ustedes vean acá esta otra parte. Ahí está. Acá tenemos los parámetros del escenario, vamos a llamar así. Estos ángulos es el famoso θ, ¿sí? Que se conoce también como la media del ángulo de depresión, le dicen, ¿sí? El ángulo de depresión. También así se lo conoce. ¿Sí? Y eso es justamente esta función dec2rad para transformar directamente en radianes. Y aquí tengo 90 menos el ángulo alfa. El ángulo alfa que ya acá ya estaba escrito, ¿no? Cuando colocamos este dec2rad, es una función del MATLAB que me transforma directamente a radianes, ¿sí? El ángulo que está en grado lo vuelve en radianes, ¿ok? Entonces es una función propia del MATLAB. Ahora,
Si simplemente ustedes le van a poner det, lo va a botar en grados, y eso nos va a complicar a la hora de hacer los cálculos. Theta, entonces también lo queremos en radianes, va a ser dec 2 rad 90 menos el ángulo alfa. Pero alfa acá está obviamente en radianes, hacemos los radianes, lo convertimos a grados para que 90 grados con esos grados de alfa tengan similitud para hacer el cálculo y después obviamente esos grados lo vuelva en radianes para que obtenga el theta en radianes. Luego el range. Aquí obviamente el range utilizo un R sobre, en este caso va a ser el range sobre el suelo, ¿no? Y es range sobre el suelo, ¿ok? Y luego tengo el slant range, que también está en metros, ¿sí? Lo defino justamente de esta manera, que en realidad esto, el slant range vendría a ser por trigonometría Pitágoras, ¿cierto? Si ustedes vuelven a ver el dibujo, es un triángulo rectángulo. Entonces ahí yo aplico esto y puedo sacar por Pitágoras, para elevar al cuadrado es con esta especie de casita elevada, ¿no? Que tiene el más claro. Y una vez hecho eso, nosotros obviamente definimos dónde está el range cercano y el range lejano, ¿sí? Entonces para ello obviamente utilizamos estas ecuaciones, ¿no? El range, en este caso terrestre cercano, es igual en este caso a h, ¿no? Que nosotros habíamos definido h acá arriba, si no me equivoco, antes, es la altura de la plataforma, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la altura de la plataforma por la tangente de alfa menos lambda sobre 2 por dE. Eso se acuerdan, ¿verdad? Esta ecuación que habíamos visto al inicio. Luego, calculamos el slant range del punto cercano. Entonces, igual aplicamos lo que es, obviamente, la geometría o trigonometría, ¿no? Viendo el gráfico, ustedes se van a ver que hay un triángulo, rectángulo también. Muy bien, entonces aquí tengo el range lejano, que también por la trigonometría me debe dar esta ecuación, ¿sí? En vez de menos, seguramente aparece el más ahora, ¿no? Lo mismo acá para el slant range lejano. ¿Sí? Lo hemos visto en las ecuaciones de la diapositiva, lo estoy copiando acá en forma de ecuación en MATLAB. Ahora, este es el ancho del SWAT, ¿sí? Ese es el ancho del SWAT. En el ancho del SWAT que nosotros tenemos, acá nosotros calculamos el ancho del range sobre el suelo. ¿Cuánto va a ser ese ancho? Y así como también el ancho del range, del slant range, ¿sí? Acá hacemos ese cálculo con estas ecuaciones que ustedes están viendo. Yo les estoy poniendo esta notación para evitar complicarme la vida, digamos, más adelante, ¿sí? Como ustedes están viendo, igual, como les digo, va a estar grabado, ustedes pueden volver a copiarlo esto en su computadora y obviamente poder resolverlo, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesito hacer? Necesito hacer unas definiciones de azimut. Definiciones de azimut. ¿Ya? En las definiciones de azimut, nosotros vamos a ver lo que es el footprint o la pisada, la huella en azimut. ¿Ya? Y luego vamos a calcular para el range cercano, ¿sí? Como dice near range, calculamos también la huella en azimut, ¿sí? En azimut, en el range near, en el near range, ¿sí? Lo mismo acá, pero ahora para el far, ¿sí? Para el lejano. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que yo estoy ocupando, ¿sí? Que simplemente son multiplicaciones, ¿ok? Entonces, esto ya ha sido definido, fíjense ahí arriba, que venía del slant range near por el ABA, que era, en este caso, ¿qué era el ABA? Era el ángulo, ¿cierto? Este ángulo llamado apertura de la antena en azimut. Entonces, acá yo tengo esa ecuación.
¿sí? Bien, ahora vamos con el chirp, ¿sí? La señal de chirp. Disculpa, voy a bajar un poco acá, ya no estoy viendo nada. ¿Ya? Entonces, ahora coloco los parámetros de chirp, de la señal chirp, ¿sí? Le voy a colocar como duración de pulso, ¿ya? La duración del pulso, por lo general, típicamente se coloca este valor. Le estoy llamando TEP a esa duración del pulso, ¿sí? Tiempo del pulso. Es igual a 5 por E a la menos 6. Ustedes pueden hacer variar esto si ustedes quieren para experimentar. ¿Qué pasa si yo varío esto con un número mucho más pequeño? Seguramente el procesamiento del MATLAB va a demorar mucho más, pero ¿realmente hace un efecto considerable a la hora de hacer el programa? Eso ya lo dejo para ustedes para que lo exploren. Luego, la tasa de churn, que es el ancho de banda sobre esta duración del pulso. ¿Sí? De colocar acá churn barra baja rate, ¿no? Y luego el tau, que es el vector temporal del churn, ¿sí? Que está medido en segundos. Entonces acá obviamente coloco esta condición, que significa que va desde, en realidad es un intervalo, ¿sí? Que yo estoy creando. Y esto obviamente va desde menos TEP por 1.1 entre 2 hasta el valor de 1 sobre Fs, ¿no? Y TEP 1 punto medio, ¿sí? Este es un intervalo que yo le estoy definiendo, ¿ya? Tal como está acá, lo copian y obviamente eso debería ser el valor que nosotros tenemos. Bien, yo sé que son hartas ecuaciones, son hartas cosas que hemos visto hoy día y les voy a dar un tiempito para que lo copien, por favor, ¿ya? Acá todavía esto no les tiene que salir, todavía no lo van a ejecutar, ahorita les voy a decir qué van a hacer a continuación los que terminen, ¿ya? Entonces, eso por favor lo vayamos haciendo. Esta es solamente la parte de geometría, ¿ya? Una vez que lo guarden, por favor, guárdenlo en una carpeta que ustedes creen. Pueden ponerle ejemplo de radar o ejemplo de clase a la carpeta, crean una carpetita y ahí van a guardar todos estos archivos. ¿Ya? 4.m que vamos a usar. Bien. ¿Ok? Listo. Entonces, todos los que están copiando, por favor, cuando termine de copiar alguien me dice, ok, ya copié y bueno, ya yo continúo con el siguiente archivo. A ver, primero, parámetros, ¿no ves? Ahí tenemos. CO tienen que definir de acuerdo a la velocidad de la luz que hemos encontrado, parámetros de la plataforma, o sea que está a una altura de 10 kilómetros, parámetros del sensor, ¿no? El tamaño de la antena del radar, parámetros electrónicos del radar. No importa si no colocan estos comentarios todavía, después lo pueden colocar. Lo más importante que me interesa ahorita es que coloquen estos valores, ¿sí? Para que ustedes mismos prueben. Una vez que terminen de hacer esto, lo van a guardar, este archivo. ¿Dónde guardo yo este archivo? Me voy, obviamente, en este caso, acá, yo puedo darle en la pantallita Home, ¿no? En Home, por lo general, me deja guardar, pero acá no sé qué ha pasado aquí. Ah, es que ya está guardado esto. Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Me doy un clic acá y aquí debería decirme guardar. Bueno, no dice. Pero si a ustedes les sale esto, Untitled, todavía no tiene nombre, quiere decir sin nombre. Entonces, cuando ustedes corran el programa, les va a pedir dónde lo quieren guardar. Por ejemplo, yo voy a agarrar y me voy a copiar esto. ¿Sí? Solo para que ustedes vean cómo guarda el archivo. Aquí, y donde está Untitled, como seguramente todos ustedes lo tienen, así les va a salir. Yo lo estoy copiando y le voy a decir, pues, correr, ¿sí? El programa. Ya está acá. Y aquí le voy a decir run, ¿sí? Aquí dice run. Le doy. Uf, ¿qué pasó aquí? Un segundito, algo me le pasó al MATLAB este. Qué raro.
está un poco... algo le ha sucedido a este MATLAB. No me parece la opción de guardar. Acá está, en editor, ¿sí? Ahí dice Save, ¿ok? Algo hice que lo cambió toda la configuración. Pero en editor dice Save, ¿cierto? Ahí ustedes le pueden dar tranquilamente guardar como, ¿ya? Y ahí ustedes, cuando les diga guardar como yo ya tengo el archivo acá, simplemente ustedes le van a decir parámetros, ¿ya? Lo van a poner con la palabra parámetros. Nada más. Una vez que lo tengan así, ustedes le dan guardar. Él lo va a guardar en archivo .m, ¿ya? Entonces, eso nomás es lo que tienen que hacer, ¿ya? Yo aquí ya tengo los 4 archivos guardados, así que no lo voy a volver a guardar, ¿ok? Entonces, esto no me sirve a mí. Aquí, no. Ya. Vamos terminando la clase, entonces. Geometría. Ahora aplico lo que hemos visto, la geometría de side and looking, ¿sí? Para esto, obviamente voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a plotear, si quieren llamarle, ¿ya? Plotear la posición del sensor y del objetivo, que es el target, ¿sí? Entonces, para esto voy a habilitar unas figuritas que aparezcan en el MATLAB. Y estas figuritas que aparezcan en el MATLAB, o estas imágenes, les voy a llamar figure, ¿sí? Ese es el comando que utiliza MATLAB. Figure 1. Entonces, esto le voy a llamar un H1, ¿sí? Luego, le voy a indicar dónde va a estar la localización del sensor. Entonces, aquí le doy plot, le voy a decir que me lo grafique en 3 dimensiones y me lo coloque en el 00, H. H, ya saben que es la altura a la cual se encuentra el sensor. Es como si yo lo colocara en una esquina de un sistema en 3 dimensiones y le pongo simplemente la altura, ¿sí? Ahí le doy un OK, le digo, este es también comando de MATLAB, y le digo que sea el ancho de línea de más o menos 3. Siempre tienen que poner entre apóstrofe line width 3, ¿no? La línea del azimut también quiero que lo plotee, ¿sí? Línea de azimut. Aquí le coloco que haga una limpieza de los ejes X, Y y Z. Y al eje X le doy un intervalo para que me haga, digamos, un gráfico de menos 20 a 20, de 1 en 1 en 1 en 1, ¿sí? O sea, menos 20, menos 19, menos 18, así sucesivamente hasta el 20. O sea, me va a trazar una línea, un eje X. El eje Y, que me lo llene con ceros, de acuerdo al tamaño que tenga el eje X. ¿Qué quiere decir? Si aquí tengo, por ejemplo, 20 divisiones del 0 al 20, en el eje Y también lo va a hacer 20 divisiones de acuerdo a lo que salga, ¿sí? El mismo ya automáticamente lo va a dividir. Lo mismo para el Z, 1 hasta el tamaño de X1, hasta E1 hasta el tamaño de X2, y eso va a ser igual a H, ¿ya? All on significa congela la imagen, ¿sí? Mantén la imagen, y sobre esa imagen plotea, en este caso en 3 dimensiones, X, Y, Z, menos K, line width 1, ¿sí? Ahora, yo quiero que me dibuje las líneas del range select. Entonces, para eso obviamente tengo que dibujar el range. Entonces, al range le voy a poner un número que se va a llamar 1024, simplemente un número grande, y voy a dibujar en el X, le voy a colocar varios valores de 1 hasta n más 1, que significa 1024 más 1. Entonces debe tener 1025, ¿sí? Y acá, obviamente, acá ya trabajo con los valores que había encontrado anteriormente en el otro de los parámetros, ¿no? Con el range round, ¿no? Aquí simplemente estoy dibujando, por si acaso, ¿no? Estoy dibujando lo que hemos visto en la presentación a PowerPoint. Todo esto, obviamente, acá tengo el new range, ¿no? Acá está todos los detalles del dibujo. Es solamente para que me dibuje en el MATLAB, ¿ya? Es un poco largo, ¿sí? Entonces, creo que mejor, a ver, lo voy a ir pasando con calma. Swap range. Después tienen que colocar esta, ¿sí? Esta parte, sí, el range function.
que esto me lo copié de una amiga, de pulso rectangular, ¿no? Para generar el pulso rectangular es una función. Entonces acá uno tiene aquí obviamente el pulso rectangular y acá bajo estas definiciones obviamente se encuentra lo que es un pulso rectangular, ¿sí? Que se necesita para resolver el problema. Ya después, con eso de ahí, acá ya aplico. El principal es el main, es el que obviamente va a generar la imagen en MATLAB. Tengo clear, tengo close hold, CLC, cargo los parámetros, en este caso, ploteo la geometría, hago un subplot dentro de otra imagen y genero una geometría. Defino el punto donde el tangent va a estar, representado por una delta de Dirac, ¿sí? Por eso me sale esas curvas puntiagudas, ¿no? Entonces aquí aplico obviamente estas condiciones, ¿ya? Después, más abajo, ustedes pueden ver el ploteo del objetivo. Acá tengo el objetivo. Los parámetros de la imagen, obviamente que están en función de la velocidad de la luz y el ancho de banda. Esto es la resolución en range, ¿se acuerdan, cierto? Esa ecuación que hemos visto. Entonces, aquí también se aplica eso. Aquí tengo la resolución en range, el delta de azimut, que era la resolución en el azimut para el radar de apertura real. Recordemos que esto depende del range, ¿no? Listo, hago que imprima, o sea, me va a imprimir y me va a decir, ah, tanto es tu resolución en range, es tanto. Tanto es tu resolución en azimut, tantos, ¿no? Eso. La señal de referencia, aquí viene el chirp también, ¿no? El tema del chirp. Y acá, obviamente, tengo lo que simula el target estacionario, ¿no? Este es en el modo de rápido, ¿sí? Esto es algo que no lo hemos visto a detenimiento. Y finalmente me va a hacer el procesado de la imagen en range y obviamente me va a mostrar los datos. Bien, yo les voy a pasar entonces este archivo. Los 4 archivos los voy a subir al Moodle. Si no, a mucho tardar el día de mañana lo voy a subir para que ya lo tengan. Si es posible hoy día en la tarde lo voy a subir, pero bueno, va a ser algo rápido en el Moodle que lo voy a subir. Entonces lo único que van a hacer es copiarse los 4 archivos en una carpeta y en esa carpeta hacerlo correr. ¿Cómo lo voy a hacer correr? Acá mismo. Se van al archivo main, que es el principal, ¿sí? Main.m. Y acá le voy a dar run. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho en el MATLAB. Este es el slant range, ¿cierto? Entonces lo hemos graficado en 3 dimensiones y fíjense, acá está el azimut, ¿no? ¿Cómo es mi imagen obtenida por este tipo de satélite que está en el nadir? Este es el nadir, y obviamente cómo está, y cómo es el footprint, ¿no? Cómo es la pisada de este sensor, y cómo me muestra en este caso, cómo va a ser, digamos, la detección, en este caso, para los que hemos colocado, que era el ancho de banda de cuánto era, de 10 kilómetros, creo, o 10 megahertz, algo así, ¿no? Ahorita vamos a revisar. Pero esto es lo que está ocurriendo, ¿ok? Todo ese trabajo que hemos hecho es para obtener esto, ¿no? Interesante, ¿verdad? Y además que nos bota los resultados acá, obviamente, los que habíamos necesitado, la posición del objetivo en el slant range está más o menos a 10 kilómetros, 3.52, ¿sí? Recuerden que la altura aquí es 10 kilómetros, esta línea es 10.352 metros aproximadamente, ¿ya? Entonces, todo este código, estos 4 archivos, ha sido para encontrar esto, ¿no? Lo que sería el procesamiento de la imagen del slant range, ¿no? Esto es lo que mira el sensor, ¿ya? Y esto lo hemos visto hace rato cuando estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Acá ustedes recuerdan, aquí está. Esto es cuando yo tengo un ancho de banda de 10 MHz, ¿sí? Para 100 MHz me tiene que dar esto de acá, ¿sí? Y obviamente, miren, mi delta de R para este caso es de 1098, que está acá, ¿sí? Y acá, obviamente, aquí ha cambiado, ¿cierto? Es diferente. Ahora, yo quiero que ustedes me hagan quiero que al pasarles el código, ustedes
hagan la simulación para 100 MHz. Vean la diferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con 50 MHz? ¿Qué pasa con 100 MHz? ¿Cómo cambia el, el ancho de detección, en este caso, de este tipo de radar de apertura real? ¿Sí? Eso es lo que quiero que analicen y lo vean. Muy bien. Entonces yo les voy a pasar el código, mucho tardar, mañana en la mañana, pero si es posible hoy día en la tarde les voy a mandar el código, ¿ya? Los códigos. Y quiero que ustedes mismos estudien y analicen, ¿no? Esta es una manera de cómo se puede graficar estas cosas, ¿no? Para que a mí me diga, ah, mi sensor entonces de radar tiene este tipo de detección, puede detectar esta cantidad, digamos, este es su ancho de detección. Ah, pero de este otro sensor, su ancho de detección no es eso, es más delgado, puedo ver pocas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esto viene a ser el delta de resolución, también es de 1,49 en este caso. ¿Sí? Solamente puedo tener una faja de detección de 1,49 en este caso, ¿no? El famoso swatch, ¿no? Gracias. Listo. Bien, entonces eso es más o menos para que ustedes tengan en cuenta cómo trabajan estos sensores de radar. Y como les digo, yo les voy a pasar estos archivos. Si no es, tal vez dentro de un rato o más tarde, yo les mando los archivos, pero quiero que exploren, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi ancho de banda ya no es 10 MHz? ¿Qué pasa si es 50 MHz el ancho de banda? ¿Qué pasa si es 80 MHz? ¿Cómo va cambiando esta resolución del range? ¿Sí? De la detección. Va aumentando, va cambiando. Claro que va a disminuir mientras voy aumentando más la frecuencia, ¿sí? Pero es así como funciona el mapeamiento de imágenes de radar, desde un satélite o de cualquier objeto. En realidad, desde un sensor de radar de apertura sintética, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así es como funciona. Muy bien. Entonces, a los que no han podido todavía instalar MATLAB, les recomiendo, por favor, tener cuidado con sus antivirus para que obviamente el crack pueda funcionar y después ya pueden activar el antivirus, ¿no? Una vez que ya lo craqueen. ¿Ok? Eso es entonces por el día de hoy. Ha sido bastante pesadito, si queremos llamar este día, pero bueno, de esta manera sería en este caso el tema, digamos, que hemos avanzado hoy día. Ahora,